incluyendo España, y que hoy, bueno, lo ha llevado a Canadá. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández, especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de nuestra invitada. Leíamos un artículo de opinión que titulaba Chalecos salvavidas para la democracia venezolana. ¿A qué se refería? Sí, bueno, Guaidó viene de hacer o está en plena gira, una muy exitosa gira, muy exitosa en varios planos, ¿no? Muy exitosa en primer lugar por el factor sorpresa, que siempre es un elemento potente en la interacción política, ¿no? Siempre es un elemento que puede favorecer y puede hacer que retome la agenda, y creo que de hecho a Guaidó ha retomado la agenda de la discusión pública nacional con esta gira, ¿no? El gobierno ha acusado el golpe y las declaraciones que ha venido dando distintas vocerías del gobierno, unido al bochornoso acto, la bochornosa presencia de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, nota que efectivamente esa gira ha descalabrado un poco pues su manejo de la agenda noticiosa, y han estado pues sin saber cómo reaccionar bien, ¿no? Eso por un lado. Sin embargo, más allá de la gira tremendamente exitosa, repito, más allá de este reconocimiento y este compromiso que expresan los casi 60 países, los 58 países que han venido reconociendo a Guaidó como presidente encargado legítimo de Venezuela, un poco uno se pregunta, bueno, ¿ahora qué, no? Y el chaleco salvavidas a la democracia venezolana se refiere precisamente a ese ¿ahora qué? ¿Qué podría pasar una vez que los reflectores que tanto han iluminado esta gira tan potente de Guaidó pues se apaguen y bajen las aguas, como suele ocurrir, a la normalidad del día a día venezolano y de la crisis venezolana, ¿no? Sobre las medidas concretas, yo le preguntaría, es una inquietud que trasladaron al presidente del Parlamento y presidente interino de forma insistente, prácticamente en todos los países donde ha estado, y hay expectativa. Él hablaba de incrementar la presión, pero sin la colaboración de los países que apoyan la democracia es complicado, y tomo como punto de partida lo que ha ocurrido, el escándalo en España. ¿Qué espera usted? ¿Cuál es la expectativa en lo personal en torno a lo que pueda salir de esta gira que lo ha llevado a Colombia, luego sostener reencuentro con funcionarios del gobierno norteamericano, a Europa, ahora a Canadá? La escuchamos. Bueno, lo que está saliendo de la gira, bueno, es por un lado una visibilización de ese compromiso de los 60 países, y esta visibilización es muy importante. No solamente tiene un rol simbólico, que los símbolos en política siempre son importantes, pero tiene un rol en la reputación empeñada por cada uno de estos 60 países, que no son cualquiera 60 países, son los 60 países más potentes de Occidente. Entonces, digamos, eso es un valor en sí mismo, y esa visibilización hace que tú como país te estés comprometiendo, y al comprometerte estás de alguna manera haciendo una promesa. O sea, el compromiso es precisamente la promesa de defensa y rescate de la democracia venezolana. No es poca cosa. Ahora, ¿cómo se concreta eso? Bueno, eso es lo que no sabemos, porque en realidad, y lo hemos dicho varias veces, el caso venezolano no es un caso convencional, y como no es un caso convencional, las salidas posiblemente tampoco sean las convencionales, ¿no? O sea, lo que en el mundo se ha visto, por ejemplo, muchos procesos de democratización a partir de dictaduras. Lo que es mucho menos común es que haya procesos inversos, es decir, la tiranización de una sociedad. O sea, una sociedad que es una democracia estable, una democracia asentada, una democracia que ha tenido dos generaciones completas,
casi 50 años de democracia, que venga un mandatario a arrebatarte esa democracia. Eso es un caso insólito, pero es un precedente gravísimo para el orden mundial. Y en ese sentido, esta gira está representando eso, está expresando que el compromiso de estos 60 países es un compromiso que va también atado a los valores occidentales y a los valores de la democracia liberal, no solamente en Venezuela, sino en todas partes. Ahora, yo le pregunto a Carmen Beatriz Fernández sobre el regreso del presidente encargado Juan Guaidó, eso en primer lugar. Y yo quiero insistir con esto, lo ocurrido en España. Llama poderosamente la atención que a pesar de que es un gobierno que reconoce al presidente encargado, decidió no recibirlo, al menos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y está de por medio este escándalo de, bueno, la presencia en territorio europeo de Delcy Rodríguez, que no se sabe exactamente con qué intención, según la prensa española. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, son dos cosas, ¿no? En primer lugar, el gobierno de Pedro Sánchez sí recibe a Guaidó y sí lo recibe en carácter de presidente encargado, no lo recibe Pedro Sánchez. Sin embargo, el propio Guaidó minimiza esa no recepción, y lo minimiza deliberadamente porque no quiere, entiendo yo, causar un problema adicional. ¿Qué pasa con el gobierno español? Pues el gobierno español, todos sabemos que es un gobierno frágil, es un gobierno recién armado y es un gobierno que está estrenando en España una cosa que nunca había pasado en España, que es un gobierno de coalición. Y en esa coalición el partido minoritario es Podemos, que tiene evidentemente vínculos, ha tenido históricamente vínculos muy cercanos con el chavismo y vínculos incluso non santos, ¿no? Entonces, evidentemente, ese gobierno frágil, ese gobierno de coalición, ese gobierno que de alguna manera está sostenido con alfileres, no quiere crear una crisis de acontecimiento o de la visita de Guaidó. Sin embargo, el gobierno, que había sido tan cauto tratando de evitar una crisis con motivo de la visita de Guaidó, a quien el PSOE y a quien el gobierno de Sánchez reconoce como presidente, creo que eso es importante recalcarlo, y lo reconoce como presidente también Josep Borrell, que acaba de ser el canciller de Pedro Sánchez en el gobierno anterior, y tiene un muy importante rol ahora en Europa. Es decir, no está en duda la legitimidad de Guaidó y no está en duda el rol que tiene Guaidó como presidente encargado de rescatar la democracia venezolana. Pero ese gobierno tan cuidadoso que había venido siendo de Pedro Sánchez, tratando de evitar pisar callos, pues resulta que viene una Delcy Rodríguez acostumbrada en Venezuela probablemente a hacer lo que se le antoje sin pararse por ningún protocolo y sin pararse por lo que son las normas, y se planta en Barajas, creándole al gobierno de coalición, al gobierno de PSOE y al gobierno de Podemos una crisis mucho mayor. Y es lo que vimos en el incidente de Barajas, donde yo creo al ministro Ábalos cuando él dice que básicamente lo que él trató fue de evitar que se bajara del avión Delcy Rodríguez para que no le crearan un súper problema. Aquí yo creo que el énfasis ha de ponerse en ese carácter tan medalaganismo de Delcy Rodríguez, de creer que puede hacer lo que se le antoje en cualquier parte como está acostumbrada a hacerlo en Venezuela. O sea, y en ese punto es importante resaltar que efectivamente las sanciones funcionan y las sanciones tienen consecuencias extraterritoriales que limitan cada vez más la movilidad de la nomenclatura que ha secuestrado la democracia venezolana, porque ese es el punto central.
Claro, se lo pregunto a nuestra invitada porque decía el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, que la intención de la gira era justamente unificar criterios para que esta presión sobre el régimen de Nicolás Maduro provocara lo que la mayoría de los venezolanos quieren, que es una transición a la democracia. En el caso concreto del incidente de Delcy Rodríguez, trascendió que la policía le advirtió al gobierno de Pedro Sánchez que si ella bajaba del avión, si ella tocaba territorio español, tendría que ser detenida. Exactamente. Exactamente, ella transgredió una sanción internacional, es un incidente muy grave que ha podido ser mucho más grave. Y lo resaltante es que es la falta de buen juicio de una Delcy Rodríguez que se atreve a hacer un acto de esta envergadura y poniendo en complicación, en una crisis mayúscula a quienes son sus aliados. O sea, imagínate tú qué manera de tratar a los aliados, que es meter a sus aliados históricos de Podemos en una crisis que es la primera gran crisis del gobierno recién formado. Muy grave. Fernández, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más con nosotros. Al regreso seguimos hablando acerca de este tema y sobre todo lo que será el retorno a Venezuela del presidente encargado Juan Guaidó, el posible paso por los Estados Unidos o no. Le dejo estas inquietudes, ya le doy la palabra para contestar. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fonpreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Vas a emigrar a España, Chile u otro país? ¿Necesitas hacer tus documentos para el exterior? Déjaselo solo a los mejores. Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus actas y documentos. 0424-249-0332. Síguenos en Instagram o la web. Trámites Legales Express. La solución en tus manos. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta gira internacional del presidente de la Asamblea, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que, insistimos, lo ha llevado a Colombia, a varios países de Europa. Hoy le toca el turno a Canadá. Y se suma a nuestra mesa de debate la embajadora designada por el Parlamento en Reino Unido. Se trata de Vanessa Newman. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias. Fue designada por el presidente y aprobada por nuestra Asamblea Nacional. Pero gracias por invitarme, un honor y un placer estar aquí. Y claro, un honor y orgullo patriótico estar con el presidente en esta gira también. Pues mucho interés, embajadora. Nos acompaña también Carmen Beatriz Fernández en esta conversación a tres. Yo le pediría un comentario acerca de un tema que dejamos
antes de hacer la pausa, que tiene que ver con la seguridad del presidente encargado Juan Guaidó a su regreso a Venezuela, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el compromiso concreto, en el caso concreto, por ejemplo, de Reino Unido, en torno a el objetivo final de esta gira y del esfuerzo del Parlamento, que es una transición a la democracia en nuestro país. La escuchamos. Sí. Bueno, claro, hay objetivos múltiples en de esta gira. El objetivo principal es, por supuesto, afianzar esos lazos internacionales, diplomáticos de con nuestros. Llevar esos lazos diplomáticos es mi trabajo de día a día. Cuando se presenta el héroe, básicamente por las noticias del mundo, que han visto como los militares venezolanos, el Palacio Federal Legislativo, como los colectivos de esto los compromisos Sí, me parece que tenemos problemas con el audio. Y que vamos a trabajar con... ¿Aló? Sí, embajador, lo que vamos a hacer, porque se corta mucho la comunicación, es quitar la imagen, de ser posible, le comento a mi equipo. Nos acompaña la embajadora designada por la Asamblea en Reino Unido, Vanessa Newman, ofreciendo detalles acerca de, el paso del presidente encargado por este país. Y le preguntábamos acerca de los compromisos concretos. Una de las imágenes que inicialmente le dio la vuelta al mundo fue esta reunión con el primer ministro Boris Johnson, y yo le preguntaría, embajadora Newman, si en Inglaterra existe conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela, tomando en consideración, insistimos, las denuncias sobre incluso el vínculo con grupos criminales en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, claro. Absolutamente, porque acuérdense que la embajada del Reino Unido está funcionando en Caracas, al contrario de la embajada, por ejemplo, canadiense o americana. Entonces ellos están muy bien informados. Además que ellos tienen un programa de ayuda humanitaria, de medicina y agua limpia, agua fresca, potable y sana, y que ellos están distribuyendo por todo el país. Entonces ellos, casi más que nadie, tienen muy clara cuál es la situación. Además que ellos tienen designado dentro de su embajada un oficial de derechos humanos. Entonces no solo dependen del informe de Bachelet, ellos tienen sus propios informes. Y ellos continuamente se están reuniendo con todo el mundo para entender la situación. La tienen muy clara, la criminalidad del gobierno de Maduro, y lo que estamos elaborando son estrategias en contra de grupos transnacionales criminales, como el cartel de Maduro, y también su financiamiento a grupos terroristas. Eso es un lenguaje y una estrategia que los británicos entienden muy bien y que yo también entiendo muy bien. Entonces, por eso que hay una relación bilateral muy fuerte, y la presencia de nuestro presidente y su reunión con el señor Boris Johnson realmente afianzó eso. Ahora, usted ha dicho, embajadora, que las conversaciones, lo dijo hace meses, en una conversación, una entrevista con la Deutsche Welle alemana, las conversaciones para que Maduro salga están avanzadas. Decía que Rusia y Cuba, los culpables de que Maduro no se haya ido de Venezuela. Le pediría un comentario de su parte sobre estos temas. Sí, absolutamente. Incluso no puedo entrar en todos los detalles, por supuesto, de la reunión bilateral, pero sí le puedo decir que el primer ministro Boris Johnson expresó que él entiende muy bien la amenaza rusa. No se olviden que ciudadanos británicos han sido asesinados, envenenados por espías rusos dentro del Reino Unido, en una ciudad que se llama Salisbury, que aquí fue un escándalo. Entonces, ellos tienen problemas con los rusos tratando de manipular su información y asesinando a sus ciudadanos en territorio británico. Entonces, esa es otra razón por la cual nuestra relación con el Reino Unido
va bastante bien y entienden lo que enfrentamos. No se retira, embajadora Carmen Beatriz Fernández. Ha tenido la oportunidad de escuchar parte de la intervención de la embajadora designada por el Parlamento en Reino Unido. Le pediría un comentario al respecto, porque da la impresión, bueno, lo decía incluso el presidente interino, que en Venezuela solos es imposible, es necesaria la ayuda y la cooperación internacional para tratar de resolver la crisis. ¿Qué puedes decirnos? Sí, efectivamente, esa frase creo que es la frase que Perdón, embajadora, le doy la palabra a Carmen Beatriz Fernández y luego vamos con usted. No se retire. Sí, decía que efectivamente creo que esa es la frase que sintetiza lo que viene siendo la gira del presidente Guaidó, ¿no? O sea, ese solos no podemos, es una frase muy poderosa y es una frase que exige el compromiso, ¿no? Exige el compromiso en los interlocutores y incluso va un poco más allá de lo está el pollito, está el arroz haciéndose, están las caraotas, la mesa puesta. Comunicados. Un beso. ¿Por qué? Cada vez más perfecto eres. De los comunicados yo esta tarde no puedo ir. Y creo que ahora se está pasando contigo a acompañarte. No hace falta. No hace falta. No, yo sé, pero es que he quedado con la mamá de Javi que me va a dar unos datos también de lo del... Lo que sería falso es que cuando te pases estas cosas de lo que yo compré en Amazon me las compres y te doy el dinero después. Una presión muy fuerte hacia la intervención electoral. Como por ejemplo un cinturón que yo quiero, que te lo voy a ¿Ya pasar. me lo marcaste? Todavía no, pero... electoral, como una compré necesidad que efectivamente ruleta. Todo este proceso Bien. culmine en unas elecciones libres, ¿no? Y creo que esa es la próxima fase en la que se está entrando. Efectivamente, bueno, yo ya lo sabía, pero lo volví a comprobar. Han sido porque pasé por una panadería que creo que se llama Nietos de Correa, o sea, una pastelería que está como por la... por la misma calle de Mercadona, en el caso cubano, pero también un apoyo comunicacional muy importante en el caso de Rusia, que no es un apoyo militar, sino que creo yo que tiene más que ver con un apoyo en términos de casi que propaganda bélica, es más un apoyo comunicacional en algo en lo que Rusia históricamente ha sido muy diestra, que es todo este tema de la maskirovka, ¿no? O sea, toda esta mascarada, toda esta impostura que trata de hacer ver potencia donde no la hay, pero trata también de mandar un relato o hilar un relato comunicacional poderoso. Y es allí donde Rusia viene ayudando y prestando colaboración al gobierno de Maduro en términos de, básicamente, propaganda, en términos de comunicaciones, ¿no? Embajadora, quisiera su comentario acerca de esta frase, Venezuela sola no puede. La repitió insistentemente el presidente encargado Juan Guaidó. Su comentario, además, ¿qué puede esperar Venezuela o los venezolanos del gobierno del Reino Unido? La escuchamos. Okay. Bueno, sí, el tema de que Venezuela solo no puede es algo que antes por un par de años, por ejemplo, cuando hablaba en la prensa internacional como analista, antes de unirme al gobierno interino, yo siempre resaltaba, porque el problema, lo que sustenta a Maduro es la cooperación de países autocráticos, dictaduras internacionales, como Cuba, Irán. O sea, entonces, por eso, y el lavado de dinero, el blanqueo de capitales es internacional. Entonces, para enfrentarlo, nosotros también tenemos que tener aliados internacionales porque el problema es internacional, no solo en el impacto de la diáspora, pero también en el éxodo, pero también en su causa. Entonces, lo que se puede esperar del Reino Unido es que ellos, como les dije, ellos están ahí dentro de Venezuela y también a través de todas sus embajadas en los países alrededor, están ayudando a la diáspora, dándoles documentos para poder asegurar, ayudando a las mujeres que están de caminantes con hijos, y eso también recauda mucha información sobre las condiciones en Venezuela. Nos van a apoyar también con la inteligencia financiera internacional.
como yo he dicho, yo abrí la relación con el National Crime Agency, la Agencia de Crimen Nacional, que es como el equivalente de la FBI en el Reino Unido. La abrí en cuanto yo llegué porque eso era mi trabajo que yo hacía antes. Entonces, ahora tenemos pasos para compartir esa información, para encontrar el dinero robado, que los chavistas se robaron, regresarlos a nuestro país y también agarrarlos financieramente y también probar los lazos financieros que tienen con grupos terroristas. Son un cartel criminal, lo único que les interesa es el dinero y se los vamos a quitar. Y eso es una manera muy fuerte, muy contundente, pero no militar, de ahorcarlos. Eso así se lleva una negociación para que se monten en un avión. No un diálogo, una negociación, de quitarles el apoyo, y también podemos ir detrás de empresas que también apoyan el tráfico ilícito, como vamos a denominar el oro que se roba, en el oro sangriento, tal como hicimos con los diamantes en África. Y hay toda una estrategia ahí, y luego también vienen programas de transición y estabilización que proveen seguridad. Todo sí, una lástima que es algo que tiene muy buena experiencia. Embajadora Vanessa Newman, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, designada por la Asamblea Nacional del Reino Unido. Carmen Beatriz Fernández, gracias por acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca de esta gira del presidente del Parlamento, presidente del encargado de nuestro país, que lo ha llevado a Colombia, a varios países de Europa, incluyendo el Foro Económico Mundial en Davos, y que se encuentra el día de hoy en Canadá. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Es momento de consentirte